Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestra plataforma 4B TV, canal en YouTube. Estamos transmitiendo directo a YouTube, perdón, a Facebook, y queremos agradecerle mucho el valor de su asistencia aquí al programa Los Innombrables. Los Innombrables, el día de hoy nada más cuenta con la participación de nuestro querido amigo Armando Duarte Moller, sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, también fue diputado federal, es académico universitario, consejero estatal y secretario de formación política del Partido Morena en Baja California. Y bueno, los temas del día de hoy, amigos, amigas, son múltiples. Mire, está desde el inicio del día de hoy del juicio a Genaro García Luna allá en la ciudad de Nueva York, en una corte federal de Nueva York. El día de hoy se elige ya al jurado, inicia la selección del jurado que va a hacerse cargo de enjuiciar a este personaje tan siniestro acá en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. E incluso con parte del gobierno también de Vicente Fox, este personaje involucrado directamente y acusado en los Estados Unidos de estar participando activamente en labores de trasiego de drogas, en fin, una cantidad de crímenes que se le están imputando allá en los Estados Unidos. Pero también estamos, pues obviamente, es uno de los temas fundamentales de este día a tratar por Armando Duarte, y pues tiene que ver con el intento de golpe de Estado en Brasil, ocurrido ayer domingo, con un grupo de varios miles de seguidores de Jair Bolsonaro, el expresidente ultraconservador de Brasil. Pero también la vuelta, tenemos que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en con el tema de la décima cumbre. La décima cumbre. Los líderes de América del Norte, Javier. La cumbre de Norteamérica. Está aquí sí, el presidente de Estados Unidos, llegó ayer, vendrá el Canadá y el presidente de México. Hoy inicia la cumbre y durará 3 días. Así lunes, es. Martes y miércoles. Sí, estará y bueno, por supuesto, también vamos a hablar del caso de la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Esta captura que se da en la víspera prácticamente de esta cumbre tan importante, porque uno de los temas fundamentales es la seguridad de las fronteras, la seguridad de ambos países y el problema del narcotráfico. Seguramente Joe Biden va a plantear el problema del fentanilo, que les preocupa mucho, y es la droga que está traficando principalmente Ovidio Guzmán. Pero bienvenido, estimado y queridísimo Armando Duarte. Buenos días, amigos, amigas, que en este programa de Cuatro Vientos. Y te propongo, si te parece bien, Armando, que empecemos por esta reunión tripartita, conocida como Cumbre de Líderes de los Países de América del Norte, y que, bueno, pues tienen una agenda también muy amplia que desarrollar. Va a ser una reunión que seguramente arrojará conclusiones importantes para México en lo económico y mucho, mucho también en materia de seguridad, incluido el problema de la migración. Adelante, Armando, bienvenido a tu programa Los Innombrables. Muchas gracias. Aquí, como ya es costumbre, con mucho gusto de estar compartiendo con el auditorio de Cuatro Vientos algunas reflexiones en torno a los temas que nos interesan, que nos ocupan. Y el día de hoy, pues como lo has comentado, iniciaremos dando algunas opiniones en relación a la cumbre de los líderes de América del Norte, como se le ha dado en llamar a estas reuniones entre los presidentes de Estados Unidos, de México y el primer ministro de Canadá. Como todos sabemos, América del Norte es una unidad, si así se le puede llamar, económica, si bien política todavía no completamente, pero una unidad económica de los 3 países de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá, y que constituye uno de los polos económicos más importantes a nivel global.
por el tamaño de los mercados y por sus capacidades productivas, el Producto Interno Bruto conjunto de las tres naciones, en donde destaca evidentemente la postura de los Estados Unidos por ser la economía más grande de este bloque y también la potencia militar más grande del bloque, y no solamente del bloque, sino del mundo. Y en este sentido le da una característica muy especial a esta digamos, región económica y política, conocida como América del Norte. Y de un tiempo a la fecha se han venido realizando este tipo de entrevistas entre los tres mandatarios con el propósito de dialogar y de superar los retos y las dificultades que una relación tan compleja plantea. Y es una relación compleja porque se da en términos de una asimetría muy pronunciada. Si comparamos, por ejemplo, la economía de México con la de los Estados Unidos, evidentemente hay una gran diferencia, tanto en lo que es el Producto Interno Bruto de ambas naciones, como lo es también el desarrollo tecnológico y la potencia productiva de los dos países. Si comparamos a México con Canadá, si bien hay diferencias, no son tan dramáticas, son economías más o menos equivalentes en términos de su tamaño, de su Producto Interno Bruto, y si bien es cierto hay un mayor nivel de desarrollo en el Canadá, lo cierto es que las diferencias no son tan pronunciadas como las que se dan entre México y los Estados Unidos. Esta situación de asimetría económica y de poder hace que las relaciones de México con los Estados Unidos sean sumamente complicadas. Y yo quiero destacar esta parte, en primer lugar, en relación con esta cumbre, la posición de México en estos diálogos. Anteriormente, la posición había sido hasta, digamos que en gran medida, una posición subordinada, lo que hacía que las dificultades, que si bien es cierto existían, siguen existiendo, para los gobernantes de ese entonces, del periodo neoliberal, fuesen más fácilmente superables, porque no planteaban ninguna contradicción con respecto a los intereses de la gran potencia, en este caso de los Estados Unidos. La realidad hoy es otra. La realidad hoy se caracteriza, en el caso de México, por la existencia de un gobierno que está procurando rescatar o fortalecer la soberanía del país. Lo que implica que en aquellos puntos en donde la situación con los Estados Unidos se conflictúa, no se resolvería sobre la base de doblar las manos, como había sido hasta entonces, sino sobre la base de una negociación, y una negociación entre desiguales, evidentemente para quien ocupa la postura, digamos, de desventaja, pues resulta bastante complicado. Y ese es un problema que tiene el gobierno mexicano actual. ¿Cómo sobrellevar esta relación en esta asimetría de poder y económica, tratando de mantener por delante la soberanía nacional y los intereses de la nación frente a los intereses de los Estados Unidos? En el caso de México son intereses de defensa. En el caso de los Estados Unidos son intereses de hegemonía, de intervencionismo. Y entonces esto marca que la relación sea una relación de conflicto. Y para quien decide defender la soberanía y mantener en alto la dignidad del país, este conflicto no puede ser eludido, tiene que ser enfrentado, y además tiene que ser enfrentado pues con fuerza, con mano firme, pero también con mucha astucia y mucha inteligencia. Como dice un dicho popular mexicano, no conviene ponerse con Sansón a las patadas. Entonces el gobierno de México tiene que cuidar muy bien de qué forma va a defender su soberanía frente
a una potencia como lo es los Estados Unidos. Entonces, el papel o la condición del gobierno de México en estas cumbres es complicada, es difícil y requiere de una gran dosis de talento, de capacidad, no solamente política, sino también diplomática, de las formas como esto se lleva a cabo, para evitar en lo posible cualquier roce o conflicto con el gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay una situación claramente establecida. Creo que con Canadá hay menos problemas y me parece que no significaría digamos, o merecería más análisis que el que en un momento dado México y Estados Unidos podrían verse obligados, empujados a buscar alianzas para hacer frente a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, que también Canadá los padece, aunque en menor medida que México los padece. Entonces, incluso en algunos momentos se han dado situaciones en las que Canadá y México han cerrado filas en torno a ciertos temas con respecto a las negociaciones o a las relaciones comerciales. Cito el caso de la industria automotriz, en la que Estados Unidos, en la época de Trump, buscaba introducir en estas relaciones una serie de medidas o de criterios que favorecerían grandemente a los Estados Unidos en detrimento de la industria automotriz tanto de Canadá como de México. Y México y Canadá cerraron filas y finalmente lograron una solución satisfactoria, evitando un mayor perjuicio a sus industrias automotrices respectivas. Entonces, aquí creo que el problema fundamental es, la clave de todo es la relación México con Estados Unidos, desde nuestra perspectiva. Evidentemente Canadá tendrá otra, pero para nosotros ahí está, digamos, en mi opinión, la clave del asunto. Afortunadamente, el presidente López Obrador ha dado muestras a lo largo de estos 4 años de poseer ese talento político y diplomático para sobrellevar estas relaciones, incluso frente a un presidente tan complicado como lo fue el señor Trump. Logró sobrellevar esa relación sin mayores consecuencias. Yo no digo que no haya habido, pero sin mayores consecuencias. Entonces yo ahí dejaría la primera reflexión en torno a esto, cómo es que esta cumbre tiene estas implicaciones para México y cuál es la posición de nuestro país en estas negociaciones. Sí, serán 3 días muy intensos en que estarán en un momento la mayor parte de esta reunión para firmar los acuerdos, los 3 mandatarios de las 3 naciones, pero además también va a haber reuniones bilaterales del presidente de México con el de Estados Unidos y luego con el presidente de México con el de Canadá y luego reuniones entre los de Canadá y Estados Unidos. Entonces es una jornada muy larga donde seguramente se van a ver cosas fundamentales para las 3 naciones y que son primordiales para México en cuanto a llevadas con respeto a su soberanía, como serán los energéticos, como lo mencionaste tú, toda la industria, todo lo que tiene que ver también con las nuevas industrias a partir de la explotación de litio, la industria automotriz eléctrica, en fin, tendrá que ponerse punto final, creo yo, a los conflictos que se habían dado por las interpretaciones de la ley eléctrica y las demandas de las empresas, ¿verdad? Transnacionales. Pero también yo creo, por lo que acabas de decir, Armando, que México estará haciendo constantemente, como lo ha estado señalando el presidente López Obrador y el ministro del Exterior, Marcelo Ebrard, énfasis en que se debe entrar ya a una nueva etapa en toda la región, que potencie, que privilegie la lucha conjunta por reducir la pobreza, garantizar la inclusión,
el respeto íntegro a la diversidad, resolver los problemas de migración y buscar también con esa visión común quizá una propuesta de desarrollo que ha insistido mucho López Obrador para que se extienda a todo el continente. Sentar bases para el desarrollo y los compromisos hacia el continente. ¿Cómo ves tú? ¿Serán capaces de abordar eso hoy? Mira, yo concuerdo contigo. Yo creo que sí se va a tratar el tema. No sé si se vaya a resolver porque no me parece que sea un asunto sencillo. Yo no estoy muy seguro que se pueda poner, como dices tú, punto final a varias cosas, ¿no? Porque la complejidad de estas relaciones impiden que se pueda llegar a ciertos acuerdos de manera rápida como sería deseable que se pudieran realizar. No hay que olvidar que el presidente de los Estados Unidos tiene detrás de sí un conjunto de intereses muy poderosos que a querer y no influyen de manera muy importante en las decisiones que toman, no solamente Biden, todos los presidentes que han venido ocupando la presidencia en los Estados Unidos. Recordemos aquel discurso de despedida de Eisenhower, que era general, que había sido un destacadísimo general en la Segunda Guerra Mundial, que decía al final de su sexenio, perdón, de su periodo, ya son de 4 años, aunque creo que se religió, decía que el principal reto que enfrenta el presidente de los Estados Unidos son las presiones del complejo militar industrial, que a final de cuentas era el factor o el poder fáctico detrás del poder que manejaba los hilos y que el presidente de los Estados Unidos constantemente tenía que estar batallando con eso, ¿no? Y no creo que eso haya cambiado mucho. El sector militar industrial de la economía norteamericana es muy poderoso, constituye una de sus principales fuentes de empleos, de riqueza del país. La economía de Estados Unidos tiene algunos pilares muy destacados. Uno de ellos es el complejo militar industrial. Y entonces, eso hace que la autonomía o la capacidad de decisión del presidente de los Estados Unidos sea muy relativa. Y esto dificulta que se puedan establecer acuerdos rápidamente. Se tienen que procesar y esos procesos son largos. Entonces, creo yo que esta cumbre puede tener avances, pero difícilmente podrá llegar a poner punto final a algunas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, entre otras cosas, el tema de la migración, como puede ser, por ejemplo, también el tema de las políticas de seguridad. Son temas que pienso yo que pueden tener avances, ojalá, pero que no van a llegar a poner un punto final y que digamos este problema ya se superó. Imagínate si en el tema de la seguridad uno de los principales problemas que tiene México es el contrabando de armas, y estamos hablando de que el complejo militar industrial de los Estados Unidos, es decir, las empresas que fabrican armas, tienen un gran poder, pues va a estar bastante difícil que Biden pueda decir, sí, se acaba el tráfico de armas a México, ponemos un alto, y en la torre, ¿no? Ya le retiran sus cheques al Partido Demócrata, las empresas militares industriales se las pasan al otro y pues al rato los quitan, ¿no? Son las cosas que se tienen que estar observando. Sí, no, yo tenía la esperanza de que dijeran, por ejemplo, ya bueno, pleno reconocimiento de Canadá y Estados Unidos a la libre soberanía, al derecho que le corresponde a México a decidir sobre su industria eléctrica, y ya que se terminen los conflictos con las empresas que están peleando todavía los contratos, y que a lo mejor ahí ya podía haber ya una decisión política de los 3 mandatarios, ¿no? Decir sí, se le reconoce a México ese derecho. Lo demás, en efecto, son temas que se puede avanzar en ellos, pero no se concluyen en una cumbre como esta, ¿no? Una reunión como la de hoy. Se puede trazar rumbo. Eso sí. Sí, y mira, el contexto también juega un papel determinante en el curso que puedan tomar estas
negociaciones, porque, por ejemplo, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, la condición de los Estados Unidos en el mundo ha venido teniendo una evolución a la baja, vamos a llamarlo así. Es una potencia declinante, no solamente en el aspecto, o principalmente en el aspecto comercial, ¿verdad? No tanto en el militar, pero sí en el comercial. En América Latina, que como hemos dicho también es la reserva estratégica de los Estados Unidos por la gran cantidad de recursos naturales que posee, la gran cantidad de mano de obra que posee todavía, ha venido saliéndose del ámbito de influencia y de dominio de los Estados Unidos, poco a poco, poco a poco. Y ha venido Estados Unidos perdiendo terreno precisamente frente a lo que él considera que es hoy por hoy su principal rival a nivel mundial, que es China. Todos los países de América Latina, con excepción de México y unos pocos más, pero casi todos los países de América Latina ya tienen a China como su principal socio comercial. Dicho en otras palabras, muchos países de América Latina no tienen el condicionante que tiene México de tener que cuidar la relación con los Estados Unidos, porque somos nosotros sí, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nosotros somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Recientemente era Canadá, pero hace como un año, año y medio, México ocupó ese lugar. Y esto, de una u de otra manera, impone límites al margen de maniobra que pueda tener el gobierno mexicano. Recordemos aquel caso cuando Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si no se detenía el flujo migratorio. Y podía haberse dicho, pues no lo hacemos y mantenemos una política distinta, pero se vendrían las represalias de carácter económico que hubiesen tenido efectos desastrosos en la economía mexicana. Entonces, son temas reales. Por eso, en ocasiones, cobra mucho sentido esa frase que dice López Obrador, de que la política es el arte de lo posible, no de lo que quieres, sino de lo que puedes hacer, ¿no? Y entonces te tienes que mover en ese terreno pantanoso de hasta dónde puedes avanzar y hasta dónde te tienes que aguantar, aunque quisieras avanzar en esa dirección, porque materialmente no es factible realizar. Entonces, esa es una cuestión, ¿verdad? Yo creo que el tema energético va a mantenerse como en una situación como está ahorita. Ni se va a ir para atrás, ni va a avanzar mucho. Las compañías energéticas de los Estados Unidos van a seguir presionando, sobre todo por la cuestión del litio, para tratar de tener un acceso ventajoso a esa riqueza que existe en nuestras tierras. El gobierno de México tiene una posición que ha sido muy clara en el sentido de que el litio es para los mexicanos y el beneficio de la explotación tiene que ser para el desarrollo del país. Entonces se está pensando en una explotación no al estilo como se había venido manejando la minería en México, en donde a cambio de nada se entregaban grandes concesiones para que saquearan los recursos naturales del país. En el caso del litio, se crea una empresa en México y cualquier extranjero que pretenda tener acceso a este material, a este mineral, tendrá que hacerlo en alianza, en asociación con la empresa mexicana, lo que garantizaría que México tuviese una participación justa en los beneficios que la explotación de litio pueda producir. Así es. Y obviamente, pues esto no es del agrado de las corporaciones acostumbradas a llegar a los países en desarrollo y obtener los recursos que necesitan para su crecimiento, para su desarrollo, prácticamente a cambio de nada. Así es, especialmente en la industria minera. Exactamente. Lo que incrementa de manera
enorme el margen de utilidad de estas empresas, que a final de cuentas es lo que se anda buscando, ¿no? Sí. Las grandes corporaciones lo que buscan es siempre la rentabilidad, es la lógica del capital. No podemos exigirles, o no se puede pensar que esta lógica pueda ser revertida de manera sencilla. Sí. Tendría que haber otro tipo de cuestiones. Y el tema, por ejemplo, eso en relación con el tema energético. Y en la cuestión de las relaciones comerciales, ahí es más complejo. Pero yo quiero destacar que hay puntos de vista tan diferentes que me resulta complicado, me resulta difícil pensar que se pueda lograr un acuerdo en esta ocasión. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la visión de los Estados Unidos en relación con sus relaciones comerciales, económicas con América Latina? Es que se subordinen a su plan, ¿verdad? Y está impulsando, y para ello lo dejó claramente mostrado en la Cumbre de las Américas reciente, el año pasado, cuando excluyó a varios países de la invitación. Sí. ¿No? Venezuela, Nicaragua y Cuba. Exactamente, porque los considera regímenes que van en contra de lo que ellos consideran que es lo correcto, o sea, su American Way of Life. Entonces, estos no comparten esta opinión, estos no entran. Y entonces invita a todos los demás. Fue motivo esta exclusión el que haya tomado la decisión el presidente López Obrador de no acudir a la cumbre, ¿no? En una postura también que refleja que la postura mexicana es distinta. A eso me refiero cuando las posiciones son muy diferentes. México plantea, frente a los retos que ofrece la realidad actual en materia económica, lo que está planteando México es la unidad de toda América, pero de toda, ¿no? A partir de la idea de que tenemos lo necesario para poder existir con dignidad, con progreso, sin necesidad de recurrir a potencias más allá de América. En el fondo es una postura anti-China, si ustedes la consideran. Afecta los intereses de los chinos, porque los chinos están bien metidos en América Latina, como acabo de mencionar. Incluso en Estados Unidos. Ajá. Entonces, este planteamiento que hace López Obrador, que a mí me parece un planteamiento audaz, por lo menos, todavía estoy en la parte de procesar si estoy de acuerdo o no, pero me parece que es un planteamiento audaz, ¿no? De que toda la América se una, y me parece una propuesta que tiene mucha coherencia, mucha lógica, ¿verdad? Y que haría de toda América una región en el mundo mucho mejor que la que está ahorita. Sí. Porque implicaría que economías tradicionalmente atrasadas, desiguales, explotadas, saqueadas, pudiesen tener una situación distinta, aprovechar mejor sus recursos y lograr tener una condición mucho mejor, ¿no? Estoy hablando de Centroamérica, el propio México y muchos países de América del Sur. Toda la visión de las Américas. Pero todo esto estaría a condición de que Estados Unidos renunciara a la doctrina Monroe, a su posición hegemónica, renunciara a esa postura que históricamente ha venido asumiendo, que tiene además profundas raíces en la conciencia, en el imaginario, en la ideología de los norteamericanos. Así es. De considerarse el pueblo elegido y de que América es la tierra prometida y que eso les da el derecho de disponer de todo. Sí. Entonces, ese es el planteamiento. Adelante. Sí, sí, concluye, por favor. Concluyo. Ese es el planteamiento de López Obrador. El de Estados Unidos ya lo mencionaba, es distinto, es a su modo, ¿no? Imponiendo sus condiciones, pasando por encima de la soberanía de los pueblos. Sí. Y estas dos posturas son irreconciliables. No hay manera de ponerse de acuerdo. Ahí alguien tiene que ceder. Obviamente, dadas las condiciones,
lo más probable, dice uno, bueno, pues es que México, que es el que está en esta situación de asimetría, en la postura más vulnerable, termine haciendo lo que hicieron los anteriores presidentes, ¿no? Ceder ante los Estados Unidos y aceptar lo que ellos les dijeran. Pero creo que no es la postura ni el talante de Andrés Manuel, ¿no? Y entonces esto va a mantener este aspecto de dificultad, este aspecto de roce en las relaciones con los Estados Unidos. Sí, porque se ve que México va a continuar firme en su decisión de ver de manera integral al continente y nada de exclusiones ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, y sí la búsqueda de una nueva etapa en una forma de relacionarse diferente con Estados Unidos y con Canadá, pero especialmente con Estados Unidos en el resto de lo que es Latinoamérica. Por lo pronto, y te lo planteo para ver si podemos engarzarlo y aprovecharlo, y después entramos a todo lo que tiene que ver con el juicio del Chapo Guzmán y la captura de su hijo Ovidio Guzmán. Por lo pronto me parece muy interesante, Armando, que ya hoy los tres países, ¿verdad? Así como cumbre, ¿verdad? De los líderes del norte, México, Estados Unidos y Canadá, emitieron ya un comunicado conjunto en donde condenan los ataques del 8 de enero contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder a Lula da Silva. Dice el comunicado: apoyamos a la República Federativa de Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas. Nuestros gobiernos apoyan la libre voluntad de las personas de Brasil. Esperamos con interés poder trabajar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para cumplir con nuestros países, el hemisferio occidental y el resto del mundo. Bueno, eso es en breve el comunicado que ya emitieron, y de paso, pues te pido tu opinión sobre los acontecimientos de Brasil, donde pues sabemos que hubo una intentona afortunadamente fallida de dar un golpe al presidente Lula apenas a una semana de haber rendido protesta como presidente de Brasil, y que pues las fuerzas bolsonaristas, los simpatizantes del expresidente ultraderechista, pues intentaron tomar el Congreso y otras instituciones de los poderes políticos de Brasil. Y que aparte de que hubo una respuesta dentro del pueblo brasileño, ¿verdad?, en defensa de su presidente, hubo también un arropamiento internacional muy interesante como ¿no? Que es signo también de nuevos tiempos. Por una parte, los claroscuros que hay en la relación de Estados Unidos con Cuba, que no levanta el bloqueo económico, el no reconocer plenamente el gobierno de Maduro en Venezuela, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, pues este arropamiento a un gobierno como el de Lula, que acaba de tomar posesión y que entró con un margen muy escaso en triunfo en la votación, sin mayoría en el poder legislativo, pero que quizá a Biden le recordó también la intentona en Estados Unidos, ya adjudicada en la responsabilidad intelectual a Trump, de dar un golpe también a su gobierno, ¿no? Entonces es interesante, me parece muy interesante esta nueva actitud, esta decisión donde van los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, a darle ese arropamiento y esa solidaridad a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué piensas, Armando, al respecto? ¿Y qué piensas de la situación en que se encuentra Brasil? Sí, bueno, lo comentábamos, creo que la ocasión anterior, que este triunfo de Lula, si bien es cierto, pues significa un avance importante en la configuración de este nuevo mapa político o geopolítico de América Latina, en donde predominan los gobiernos de carácter progresista, antineoliberales o no neoliberales. Mencionábamos que las condiciones en que había obtenido el triunfo lo colocaban en una postura muy, muy complicada, muy difícil, precisamente porque ganó por un estrecho margen,
es muy diferente la situación de Lula a la de López Obrador en México, que ganó con un margen bastante holgado, y que además Lula no tiene la mayoría en la cámara, en las cámaras de su país, lo que le va a complicar enormemente el poder llevar adelante su programa. Imagínate que el Congreso de Brasil haga lo que hizo la oposición en México, de declararse en huelga parlamentaria o paro parlamentario. Allá Lula no tiene manera de sacar ni siquiera una ley secundaria, porque ni siquiera la mayoría mínima tiene, pues es el 50% más uno, está en minoría el partido de Lula. Tendrá que hacer alianzas con otros partidos políticos y eso va a tener implicaciones en la ejecución de su programa. No tiene un panorama muy, digamos, optimista como para poder decir, va a hacer una reedición de lo que fue su primer mandato. No creo que pueda hacerlo. Y este intento de golpe de Estado, que yo diría, yo tengo reservas, todavía no tengo toda la información, de considerar este ¿Como un acto golpe de Estado? como ¿Un intentona? un intento de lograr en una acción de esta naturaleza revertir las cosas. A mí me parece que fue una advertencia a Lula da Silva. Fue decirle, ok, ganaste, está bien, pero mira, aquí estamos, no somos poquitos, y mira, somos capaces de... Entonces, como para condicionar, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido, sí lograría ese propósito esta cuestión. No tengo mucha información respecto de cuál fue la magnitud de la reacción del pueblo brasileño frente a esta situación. El hecho incluso de este comunicado que tú mencionas, ¿verdad? Yo le encuentro hasta cierto punto vinculación con esta hipótesis que tengo, porque Estados Unidos condena el intento de golpe de Estado porque en realidad no se trataba de ser un golpe de Estado. Y dice, sí, apoyamos a Lula, pero decirle, bueno, Lula, mira, ahí hay eso, ten cuidado con todo eso. Entonces, es muy probable, ¿verdad?, que estas cuestiones hayan estado detrás de todo esto. Obviamente, pues, desde el punto de vista diplomático y hacia la opinión pública, hicieron lo políticamente correcto. Las motivaciones de cada uno, aun cuando los tres firmen el documento, yo creo que son distintas, ¿verdad? Pienso que en el caso del gobierno de México, la postura es congruente con su política de no intervención, congruente con su política de defender la soberanía de los pueblos y de rechazar las actitudes autoritarias y antidemocráticas. Pienso que en el caso de los Estados Unidos tiene otra connotación ese apoyo, esa firma, ¿sí? Es de decir, ok, aceptamos que Lula es el presidente, pero Lula, ojo con esta situación, ¿verdad? Y en el caso de Trudeau, yo pienso que un poco igual que en el caso de México, ¿no? No tiene mayor, pienso yo, interés geopolítico el Canadá en Brasil, más allá de que tenga algunas empresas mineras desparramadas en todo el continente, pero definitivamente no es el mismo nivel de interés que tiene Estados Unidos. Entonces, ahí veo esa situación. Lula va a tener que batallar mucho y sobre todo en términos de organización popular. Esto no quiere decir que todo esté perdido para él, ¿no? En la medida en que él vaya ganando consenso, construyendo base social, y que pueda ir superando con mayor holgura, mayor margen, la presencia y la influencia de los grupos de la derecha. En esa medida, Lula va a poder lograr muchos de sus propósitos.
Recuerden ustedes en su discurso de toma de posesión que habló de retomar aquellos proyectos de integración latinoamericana, habló de la posibilidad de tener la moneda única, ¿verdad? Fortalecer nuevamente el Mercomún y todas las instituciones que se crearon en la primera oleada de los gobiernos progresistas y que después se fueron desmantelando paulatinamente. Bueno, pues él plantea eso, ¿no? Y eso también representa algo nuevo en el panorama latinoamericano, porque hasta ahora, hasta antes de Lula, casi todos veían en el presidente de México el liderazgo que hacía falta. Bueno, pues ahora Lula le va a disputar a México ese liderazgo. No en condiciones muy propicias, por lo que hemos comentado, pero indudablemente, ¿verdad? Le va a hacia afuera es mayor el apoyo que tiene ahorita adentro, ¿no? Ajá, y es una economía muy, muy fuerte, es más fuerte que la nuestra, es más grande que la nuestra. La economía del continente está allá donde están los otros países, ¿verdad? Y evidentemente eso le da una ventaja. Y México tiene, en contraparte, pues el costal, ¿no?, pesado de su vecindad con los Estados Unidos. Entonces, puede ser, pero que Lula pueda hacer eso, pueda asumir ese liderazgo, ¿verdad? Y digamos, establecer una alianza muy fuerte con México, va a depender de que pueda generar un movimiento social, popular, de respaldo a su gobierno, que haga que estas cosas que hoy sucedieron, que sucedieron este fin de semana, sean ya imposibles de realizar, ¿verdad? Pero en ese sentido, Armando, que va a ser muy... De hecho, lo que sucedió ayer en Brasil, pues al final de cuentas no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Forma parte de todo un proceso que arranca precisamente desde que en Brasil se confirma que Lula da Silva pues va como candidato a la presidencia por parte de la oposición de izquierda en Brasil. Y desde ese momento hay que recordar que Bolsonaro radicaliza su posición y durante la campaña electoral Bolsonaro estuvo hablando muy mal tanto del Congreso como del Poder Judicial brasileño, porque según esto estaban pasando por alto supuestos ilícitos cometidos por el partido y la gente que apoyaba al mismo Lula, y fueron generando las condiciones necesarias para que la oligarquía y la plutocracia de Brasil pudiera organizar finalmente la posibilidad de perder las elecciones. Lo cierto es que esta acción se vio fortalecida cuando se dan cuenta de que en realidad el pueblo brasileño estaba también optando de una manera muy importante por la opción de que continuara el conservadurismo gobernando Brasil. Y sin embargo, el hecho también de que esa consolidación del movimiento conservadurista y ultraderechista en Brasil, que es un fenómeno que se da en todo el mundo ya en este momento, pues propició precisamente que los grandes empresarios que pueden perder privilegios y que ya los están perdiendo esos privilegios, porque hay que recordar que también inmediatamente la misma noche en que toma posesión Lula da Silva, decreta de nueva cuenta recuperar varias empresas de Estado que habían sido privatizadas por el gobierno de Bolsonaro, y eso genera incluso también el fortalecimiento de esta intentona, ¿no? Que yo he estado leyendo muchos artículos de gente de Brasil y de medios de comunicación también bastante independientes, que hay muchos medios de comunicación a nivel mundial que han estado tratando el tema de lo que sucede en Brasil, y pues señalan también que incluso antes de esta intentona, pues el movimiento de los ultraderechistas se vio fortalecido también con recursos que estuvieron aportando los grandes oligarcas brasileños, y no nada más brasileños, sino de todo el continente y de toda Latinoamérica, fundamentalmente. Entonces, yo veo esta cumbre, mi estimado Armando, Olga, también como un posicionamiento político muy interesante por parte de los tres gobiernos de Norteamérica, porque están viviendo muy de cerca los efectos de este crecimiento de la ultraderecha en sus regiones, en sus países y en todo el continente latinoamericano. Hay que recordar que el año pasado la cumbre de los ultraderechistas se realiza en México.
y incluso países que en donde esta ultraderecha estaba adormecida, pues ha estado creciendo. Es el caso de México, lo vimos recientemente en las últimas manifestaciones que se estuvieron realizando para estar cercando al menos mediáticamente, y ya después en una manifestación importante que se da el año pasado por parte de estos grupos oligárquicos, mediáticos y políticamente totalmente radicalizados hacia las posiciones de derecha. Es el caso, por ejemplo, yo entiendo a Joe Biden firmando este acuerdo y siendo de los Estados Unidos, primero cuando se da este golpe, o esta intentona de golpe, a partir de la 1:30 de la tarde, tiempo de Brasil, vemos que 1 hora, 2 horas después, ya está la Embajada de Estados Unidos haciendo un pronunciamiento declarándose en contra de esta intentona y a favor del decreto que emite Lula da Silva para contener a la ultraderecha, específicamente a la ultraderecha durante todo este mes de enero y en la búsqueda de las responsabilidades. Esto también, pues evidentemente está relacionado con la salida de Bolsonaro unas horas antes de la toma de protesta de Lula hacia Estados Unidos, hacia Florida. O sea, no va a cualquier lugar de Estados Unidos, va a Florida, donde sabemos que pues, es uno de los bastiones de la ultraderecha latinoamericana en el mundo, ¿sí? Y en el continente americano. Entonces, bueno, y aparte, pues Joe Biden atrás de él está la sombra de Donald Trump. Y Donald Trump, pues todavía sigue teniendo una fuerza muy importante dentro de la derecha y la ultraderecha conservadora estadounidense. El caso de México, pues también pues está López Obrador poniendo sus barritas a remojar ante la situación que está viendo, que está sucediendo en países latinoamericanos que se han declarado por un progresismo en algunos más radical que en otros, pero bueno, al final de cuentas hay modificaciones en su ordenamiento político y en cómo se está gobernando estas naciones latinoamericanas. Y en el caso de Justin Trudeau, yo veo finalmente también este posicionamiento, este respaldo que está dando hacia la democracia en Latinoamérica, específicamente en el caso de Lula, pues el hecho de que son recientes todavía en todas las manifestaciones que para el gobierno canadiense son también, son casi actos similares a como si fueran actividades de terrorismo, con este Canadá francés que se quiere y que ha estado creciendo también su movilización para finalmente convertirse en un país autónomo del Canadá inglés. Entonces, estas situaciones también yo al menos quiero incorporarlas en este análisis que están haciendo sobre el tema de lo que está sucediendo, específicamente con el caso de esta cumbre. Y obviamente, por otro lado, y con esto termino, el tema de la seguridad, que lo van a ver ahorita con el tema de García Luna, con el tema de la detención del Chapito, pero por otro lado también no podemos dejar de pensar en el caso específico de la economía geopolítica, que México tiene un buen rato hablándole al gobierno de Estados Unidos, a Joe Biden, diciéndole cuidado porque pues, ahí vienen los chinos, ¿no? Y Latinoamérica es un pastel muy sabroso para los chinos, en donde ya están participando, incluso otorgándole créditos a países sudamericanos que requieren este tipo de apoyos económicos y financieros para poder sacar adelante también a sus países, la economía de sus países. Y bueno, en ese sentido, pues a partir de la pandemia 2020, pues se inicia también en el mundo transnacional y multinacional empresarial, pues un reacomodo del mercado. Ellos estaban viendo el tema de China, se fueron a China, pero hoy, ante las buenas relaciones que existen entre México, Canadá y Estados Unidos, pues ven a México y están comenzando a emigrar muchas de esas compañías asentadas en China hacia diversas localidades de nuestro país. ¿Por qué? Porque están implementando desde los Estados Unidos y Canadá fundamentalmente la idea de que, y las empresas así lo están ya viendo y están operando ya el traslado de sus fábricas de China hacia México por el tema del North Sharing, el famoso, la instalación de estas compañías muy cercanas al mercado de consumo final de sus mercancías, de sus productos. Entonces, es muy interesante. Vamos a esperar a ver qué sucede con el pronunciamiento entre los tres presidentes respecto a los acuerdos que se vayan a lograr también desde este punto vital, fundamental, que viene siendo el mundo de la economía
norteamericana frente a las demás construcciones que se están haciendo de los mercados regionales, porque esa es la nueva modalidad de la globalización, la regionalización de la economía por bloques en donde, bueno, México está jugando acertadamente, creo yo, este doble papel. Por un lado, siendo leal al Tratado de Libre Comercio con Canadá, con sus vecinos norteamericanos, pero sin olvidar pues a los países centroamericanos, sudamericanos e incluso del Caribe. Sí. A ver, Armando, dices tú que no habías todavía apreciado la respuesta del pueblo chileno, del pueblo brasileño en apoyo a Lula, y es que de hecho se van a empezar a manifestar a partir de hoy. Ha lanzado la gran convocatoria diversas organizaciones, ¿no? Los Frentes Populares de Brasil, el Frente Povo Sem Medo, el Foro de Centrales Sindicales, la Coalición Negra por los Derechos y la Convergencia Negra, están convocando para este lunes y están exigiendo que se castigue a los responsables, que ellos sí lo ven así como una intentona de golpista, de desestabilizar los poderes, cuando toman las sedes de los tres poderes que con sus manifestaciones, los bolsonaristas. Y bueno, creo que apenas, a ver, ¿qué te parece esto? Creo que Lula, cuando tú hablas de que tiene que fortalecer más su base de apoyo y ampliar su base de apoyo en Brasil, quizá eso esté buscando y le favorezca esta intentona fracasada de los bolsonaristas, porque de inmediato empieza la movilización de sus simpatizantes, y creo que van a estarse expresando durante varios días, porque lo van a ligar a otra decisión que tomó Lula previa a la manifestación desestabilizadora de la ultraderecha, y de lo que quiero pedirte tu opinión, porque sí, vemos un Lula que gana con poco margen y que no tiene el poder legislativo, pero que se avienta de inmediato a la toma de decisiones muy fuertes, como esto de cancelar la privatización de 8 empresas estatales, que ya lo había iniciado Bolsonaro, y anula ese decreto. Y no se trata de cualquier empresa, ahí está Petrobras, y bueno, que se encargan del sector del petróleo y del gas, y bueno, varias empresas más que son importantes, estratégicas para Brasil. Entonces, es una decisión que a 3 días de haber tomado esta decisión, se viene la acción de la derecha, ¿no? Pero esta decisión de revertir las privatizaciones, recuperar las empresas estratégicas del Estado, forzosamente va a vincularse a la defensa misma del gobierno y a movilizar a sus bases de apoyo, y ahora con un contexto internacional mucho más favorable para Lula que la primera vez que tomó la presidencia, ¿no? Que llegó a la presidencia de su país, porque ya se dieron también manifestaciones de apoyo en Roma, en Nueva York, en otros países, no solamente los mandatarios que lo apoyan, sino los grupos organizados que salen a apoyar a Lula da Silva. Creo que es una jugada también política buena el haberse lanzado de inmediato. Nadie esperaría que con la poca fuerza, la poca diferencia con la que llega, tome decisiones tan fuertes como esta, ¿no? ¿Qué piensas, Armando, de ello? Bueno, yo pienso que en efecto, y yo lo mencionaba hace un momento cuando dije que en su discurso de toma de posesión había anunciado el retomar estas iniciativas como los programas sociales y de reiniciar o de retomar el proceso de integración de Latinoamérica a través de estos organismos internacionales.
No hice referencia a la cuestión interna, pero sí, en efecto, también hubo medidas importantes, audaces, en los primeros días de gobierno. En la noche de su toma de protesta, Así emitió es. ese decreto, lo publicó en el periódico oficial allá en Brasil. Así es, y entonces todo esto, pues, estimuló más, ¿no? Estas ansias de revertir este proceso por parte de la derecha. Creo que en buena medida estos anuncios y estas medidas han de haber estado detrás de este intento de golpe de Estado. Hay que considerar también que en la sociedad brasileña se da una situación muy interesante en lo que se refiere a la conquista, a la colonización del pensamiento de la gente por parte de estos grupos de la derecha, a través de diversos mecanismos, o como diría un clásico, ¿no? Luis Althusser, los aparatos ideológicos del Estado, en este caso de la derecha, ¿sí? Entre ellos las formaciones religiosas, porque es conocido que en Brasil las órdenes pentecostales, protestantes, han tenido una penetración muy grande y han jugado un papel muy importante en la conformación de la conciencia de la gente y de su disposición a participar políticamente. Y lo han hecho en favor de la derecha. Ahí en Brasil también hace algún tiempo se dio un fenómeno parecido, pero en el sentido contrario, con la teología de la liberación, en donde los grupos católicos que adoptaron una postura progresista tuvieron una gran incidencia, y creo que fue de alguna manera lo que vino preparando el terreno para que se diera este proceso de cambio hacia los gobiernos de carácter progresista. La teología de la liberación, sin duda alguna, constituyó un elemento fundamental en el primer triunfo de Lula. Bueno, pues la derecha también hizo lo propio, siguió de alguna manera ese ejemplo, y a través de estas organizaciones religiosas protestantes han estado conquistando la mente, la conciencia de una parte importante de la población en el Brasil. Y ahí se encuentra parte de la explicación de la gran cantidad de votos que obtuvo Bolsonaro, tanto cuando ganó como en esta ocasión. Y esto complica las cosas. Ojalá, ¿verdad?, que las organizaciones que están convocando tengan éxito y se fortalezca la organización popular, pero se va a requerir más que simplemente el llamado y la movilización callejera, que podrá impactar por su número, pero recordemos que lo que se ve en las calles no necesariamente refleja en las urnas lo que pasa en la conciencia de las gentes, ¿no? Y que se manifiesta en las urnas. Hay que entender que va a ser necesario un proceso de educación política muy importante en el pueblo brasileño para ir pues generando las condiciones de que el gobierno progresista cuente con el respaldo popular necesario para impulsar y salir adelante en sus programas de gobierno. Armando, ¿coincides tú con las versiones? Pues estaba leyendo en BBC Mundo, por ejemplo, en el New York Times y en La Jornada. En La Jornada hay un editorial muy interesante sobre el tema de Brasil, de lo que pasó ayer. Pero en los tres medios encontré coincidencias en decir que muy probablemente esta intentona de la ultraderecha brasileña, que financió incluso el traslado de los opositores a Brasilia con camiones, puede ser una oportunidad para Lula da Silva de ampliar, incluso dentro de la gente y de los partidos que no estuvieron con él durante el proceso electoral, ¿sí? Ahora, ante esto que sucedió ayer,
podría incluso ampliar las posibilidades de que Lula pueda atraer también a estos grupos. Se nos cortó la... Sí, pues es justamente lo que le planteaba también yo en la pregunta. Sí, la posibilidad de que amplíe y fortalezca su base de apoyo. ¿Cómo ves? Es muy probable que eso suceda, porque en efecto, entre digamos, las principales formaciones políticas representativas de una o de otra postura, la derecha y el progresismo, se mueven un conjunto de organizaciones que están, digamos, que en una postura intermedia. Y un evento de esta naturaleza puede ser el factor que haga que algunas de estas organizaciones están hasta cierto punto, digamos, sin una definición muy clara, asuman una postura más definida en apoyo de uno o de otro. Y yo creo que habrá algunas de estas organizaciones que, digamos, no les parezca estos métodos, estas formas, y tiendan a buscar un acercamiento con el partido de Lula. Y esto le permite a Lula hacer mayoría en el Congreso. Pues eso sería una excelente posibilidad, ¿no? Que le ampliaría obviamente su margen de maniobra. Pero hay que ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Y el ejército, Armando? ¿Cómo ves al ejército brasileño? Fíjate que ahí yo tengo muchas dudas. Cuando yo les decía, no sé hasta dónde el pueblo haya reaccionado al intento de golpe de Estado, lo que yo veía es que si se logró sofocar este intento fue porque el ejército asumió una postura institucional de defensa de las instituciones y de la presidencia de la República. Si el ejército no hubiese adoptado esa postura, hubiera imitado a los militares bolivianos diciéndole a Lula, oye, pues nosotros no vamos a intervenir, es la gente la que está reclamando, pues Lula no le hubiera quedado otra, pues qué, más que doblar. Porque hay que recordar que los bolsonaros estuvieron pidiéndole al ejército que interviniera para evitar incluso que primero Lula da Silva tomara la presidencia, ¿sí? Y lo que sucedió el domingo es que estaban acampados precisamente en la sede del Ejército Nacional en Brasilia en la mañana, y de ahí partieron a la sede de los tres poderes a hacer lo que hicieron. Y no hay que olvidar también que Bolsonaro colocó a muchos militares dentro de posiciones de gobierno muy relevantes, muy importantes, y que, por ejemplo, y eso se vio, lo primero que hace Lula da Silva es destituir al director de seguridad pública del gobierno en Brasilia, y creo que también eliminó al alcalde o al presidente municipal de Brasilia, porque son gente que estaba directamente vinculado con el bolsonarismo. Y eso es, tú sabes, bueno, si alguien sabe de lo peligroso que puede resultar una situación de esas, de mantener en puestos importantes agentes del gobierno que acaba de salir, bueno, pues estás dándole toda la oportunidad para que hagan lo que finalmente hicieron, ¿no? Pásenle ahí los policías, ¿no? Sin intervenir. Bueno, en Estados Unidos se ha mencionado mucho que el presidente Biden está en una situación difícil, con una correlación de fuerzas desfavorable, con un puntaje bajo dentro de las encuestas, ¿no? de aceptación. Y sin embargo, ha tomado decisión muy importante respecto a Trump. Por ejemplo, el inicio de procesos de denuncias penales, atribuyéndole toda la responsabilidad de los acontecimientos de Capitolio y lo que ellos llamaron que fue el intento de dar un golpe de Estado, ni más ni menos que en Estados Unidos. Entonces, está buscando desactivar políticamente a Trump para que quede inhabilitado por esas causas que son más que suficientes para una nación, para inhabilitar a un político en sus derechos y en sus aspiraciones, porque son delitos mayores, ¿no? Sí, esa desestabilización de las instituciones del Estado. Y bueno, Lula no es un improvisado en la política, es la tercera vez que asume la presidencia.
Entonces, si bien es cierto que ahora está en una correlación de fuerzas más débil que en anteriores momentos, ya tiene una experiencia muy larga, ya ha podido estudiar los acontecimientos de otras naciones, seguramente está viendo muy de cerca también el proceso de Trump, porque Trump es muy parecido o Bolsonaro es muy parecido a Trump. Y ni duda cabe que Bolsonaro se fue a Estados Unidos sin reconocer, hizo lo mismo que Trump, sin reconocer realmente el triunfo de Lula y sin estar presente en la entrega, en el cambio de poderes. Y hasta hoy que se ve la reacción que hay del propio gobierno de Estados Unidos y de otras naciones en contra de lo que hicieron sus seguidores en Brasil, se deslinda. Dice, yo no tengo que ver. Y esto me da a mí pie para pensar que sí va a actuar Lula, ya sabiendo cómo se puede utilizar en contra del enemigo, como lo hicieron en contra de él las fuerzas judiciales, el Poder Judicial, no va a dejar pasar este momento para poder adjudicarle responsabilidades a sus opositores más de ultraderecha y que permitirá también unificar en esta decisión a muchas fuerzas que tiene todavía, como dijiste tú ahorita, dudosas o titubeantes, pero que no quieren entrar a una fase de inestabilidad política en el país, ¿no? ¿Qué crees de eso, Armando? Incluso tiene mucha lógica, porque incluso los grupos económicos fuertes del Brasil, lo que menos les conviene es un país envuelto durante un periodo de tiempo corto, largo, no sé, en condiciones de inestabilidad, porque eso afectaría la economía y sus utilidades, ¿no? Y esta gente siempre piensa en eso. Entonces buscarían otro tipo de solución. Entonces posiblemente se abriría ahí una puerta. Obviamente no significaría que fuesen a hablar con Lula en términos de decir, ok, vamos a hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Impondrían sus condiciones, obviamente. Al propio Lula le convendría un acercamiento de esta naturaleza y seguramente que pues estaría dispuesto a escuchar qué es lo que proponen y a ver hasta dónde se puede conciliar. Creo en ese sentido que se está abriendo una coyuntura muy interesante ahí en Brasil. Habrá que ver cómo se desarrolla. Sin embargo, sigo insistiendo en esta cuestión. Me causa mucha preocupación que el intento de golpe de Estado se haya podido sofocar porque finalmente fue el ejército quien tomó la decisión de apoyar a las instituciones. Y pienso, ¿qué hubiera pasado si no lo hace? ¿Se habría consumado el golpe de Estado? Si así fuese, si esta hipótesis mía es cierta, está el otro factor que todavía no he podido valorar, ¿no? Hasta dónde la gente, el pueblo de Brasil reaccionaría. Pero si es así como lo planteo, es muy vulnerable el gobierno de Lula. Depende mucho de la postura que asuma el ejército. Sí, va a requerir de un gran apoyo internacional y también, por supuesto, como ya lo dijiste en 2 ocasiones, de un fortalecimiento, consolidación de su base social. Pero sí está en un momento con la experiencia política y con esta situación de momento favorable a él, está en el momento más que oportuno de mostrar esa posibilidad, esa capacidad del judoka, ¿no? Del judo, de aprovechar la fuerza del oponente contra sí mismo. Fracasaron en su intentona, es el momento de cobrarles una pequeña factura y dar un paso adelante, ¿no? Sí, porque pienso muy seriamente que quienes votaron por Lula, que es la base más sólida que tiene, pues votaron por su proyecto de nación, y en su proyecto de nación, en el corazón de su proyecto, está este decreto, esta determinación que tomó de rescatar las empresas estratégicas. Y esa es hoy la gran polémica, la gran lucha, la gran demanda a la que están entrando muchas naciones
que no son, que están muy lejos de ser socialistas o progresistas, sino que están entendiendo que en el mundo actual, con esta guerra, con el COVID, lo que enseñó es que los estados tienen que estar fuertes en sus reservas y en sus recursos estratégicos. Y eso también se está dando una oleada favorable, ¿no? Lo hizo Francia, lo está haciendo Alemania, lo están haciendo otros países, de fortalecer a los estados, y no puede dejar de hacerlo Brasil. Creo que ahora hay más comprensión dentro de la misma ciudadanía de cada país, de entender que es necesario protegerse ante cosas que suceden como la guerra de Rusia y Ucrania, que te deja en una situación muy vulnerable en tu economía, el encarecimiento de los alimentos a nivel mundial como producto también de estas guerras, y bueno, la propia pandemia. Si te parece, 10:45. escuchamos una opinión final tuya sobre esto de Brasil, y entramos a algo que es sumamente importante, porque esta cumbre, esta reunión en México, se da el mismo día, lunes 9 de enero, en que inicia el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Un juicio después de 3 años y un mes de haber sido aprehendido García Luna, y que se da también al poco tiempo, está cercano a realizarse este juicio cuando se nos va del país Felipe Calderón a buscar la nacionalidad española, ¿sí? Y se da también esta reunión y este juicio con la aprehensión de Ovidio Guzmán. Todo está íntimamente relacionado para el análisis. ¿Cómo lo ves tú? No sé si quieras hacer un comentario más sobre Brasil, pero yo te dejo ya también la entrada para el siguiente tema. Pues entramos al tema de Brasil, ya lo comentamos. Me parece que las posibilidades de que Lula pueda llevar adelante su programa y que se consolide el proyecto progresista en Brasil estará en función de hasta dónde puede concitar la unidad del pueblo de Brasil en torno a ese programa e ir arrinconando a la derecha en términos de influencia sobre la gente, influencia popular. En relación con el otro tema, en efecto, mira, coinciden muchas cosas, ¿no? La cumbre, el inicio del juicio de García Luna y la aprehensión de Ovidio Guzmán. Muchos piensan, no, pues es que tiene todo que ver. Y no les falta razón hasta cierto punto, ¿no? Porque evidentemente la aprehensión de Ovidio Guzmán es un elemento que fortalece la postura del presidente en la mesa de negociaciones. No es lo mismo llegar a la mesa de negociaciones sin tener una carta de ese tipo a decir, bueno, aquí estamos luchando en contra de esto y esto y esto. Miren, aquí tenemos a este que es uno de los principales contrabandistas de fentanilo hacia los Estados Unidos, que como bien decías tú es un tema que les preocupa. En Estados Unidos la tasa de mortalidad por sobredosis ha venido creciendo de manera muy alarmante, y entre las drogas que se encuentran más detrás de todo esto es precisamente más letales. El consumo del fentanilo y las anfetaminas, ¿no? Entonces, es una carta, ¿no? No me atrevo a decir que lo hayan aprendido porque iba a venir Biden, ¿verdad? Porque evidentemente un operativo como el que se realizó no se arma en 3 días. Hubo seguramente que toda una actividad previa de mucho tiempo, semanas, tal vez meses. 6 meses, dice el general Sandoval. De investigar, de dar seguimiento, de ir atando cabos para poder establecer en un momento determinado el momento preciso para hacerlo y el lugar para hacerlo. Y con base en ello establecer toda la logística, porque fue una logística enorme. Se movilizaron patrullas, tropa, vehículos terrestres,
aviones, helicópteros. Fue un despliegue verdaderamente muy grande que, habría que decirlo, ninguna corporación fuera de las Fuerzas Armadas en México tendría capacidad de hacerlo, ni siquiera la Guardia Nacional por sí sola, ¿no? Esto de alguna manera refuerza pues esta idea de que en México la lucha contra el narcotráfico requiere de la utilización de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero no me atrevo pues a decir que por eso es que lo hayan detenido, pero sin duda alguna es un elemento que va a estar en la mesa de las pláticas, de las negociaciones. El otro tema es el de García Luna, ¿no? Y ahí creo que el interés del Estado mexicano, porque este juicio se lleve hasta sus últimas consecuencias, es muy alto, del gobierno de López Obrador, más que del Estado mexicano, porque involucra directamente a personajes muy destacados de la oposición, en particular al expresidente Calderón, pero también a Peña Nieto. Y también a Vicente Fox. Acuérdate que el Chapo Guzmán se fugó. Ajá. Recién entrado al gobierno de Vicente Fox y permaneció fugado 2 sexenios, el de Fox y el de Calderón. Así es. Entonces, creo que hay un interés muy claro por parte del gobierno mexicano de que este juicio se lleve hasta sus últimas consecuencias. Y yo creo que es otro tema que va a estar en la mesa de las negociaciones. Y no tanto porque Estados Unidos lo ponga sobre la mesa. Yo creo que el que lo va a poner va a ser López Obrador. Tiene mucho interés en esto. Entonces, es el que va a poner el tema sobre la mesa, ¿verdad? Y la otra cuestión es, pues aquí está Ovidio, ¿no? Lleven adelante esto, sáquenle toda la sopa a este cuate y aquí está este hombre que ustedes andan buscando, ya lo apresamos, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Y en un momento dado se puede extraditar porque hay una solicitud de extradición y ya se inició el proceso, el análisis de esa solicitud. No será, como dijo el canciller, una extradición fast track, pero no negó que se vaya a hacer, ¿no? Y yo creo que terminará finalmente realizándose esa extradición. Creo que una cosa y la otra están relacionadas. Aquí hay intereses, es un punto de convergencia de intereses, ¿no? Tanto del gobierno norteamericano como del gobierno mexicano. Y entonces me parece que esto puede dar como consecuencia que el juicio de García Luna verdaderamente salpique, ¿no? Implique a toda la gente que haya estado involucrada en todo esto y que se vaya a ejercer una acción sobre estas personas. Y como bien señalas, no es casual que Calderón haya puesto tierra de por medio y se haya ido a España a buscar la nacionalidad española como manera de protegerse. Yo creo que al gobierno de México no tanto, a López Obrador, no tanto le interesa poner tras las rejas a Calderón, pero sí terminar de darles un fuerte golpe en términos de credibilidad a la oposición, con miras a la sucesión presidencial. Entonces, si eso pasa, creo que las posibilidades de la oposición, si ahorita son escasas, con esto serían prácticamente nulas. Si queda demostrado que los gobiernos del PAN y del PRI colaboraron con el crimen organizado. Sí, yo también creo que la captura de Ovidio, que se dio en estos días, la víspera casi prácticamente de que llegara Biden, y que suscitó toda una serie de opiniones en los comentólogos, pues no pudo haber sido programada, ¿verdad? Para la fecha, esas cosas no se pueden programar, pero sí fue de veras muy afortunado el que Ovidio haya podido ser detenido en un pueblo como Jesús María, fuera de la ciudad de Culiacán, donde se pudo hacer este despliegue de fuerzas
tan grande como el que tú mencionas y que solamente el ejército puede realizarla sin que costara vidas a, como les llamaba Calderón, daños colaterales, ¿no? A personas inocentes de la población civil. Sí costó, y costó bastante, 10 militares murieron. Hay una cantidad que no recuerdo ahorita, son 20 y tantos, o 29 o 35 heridos, y bueno, 17, algo así, miembros del crimen organizado que también perdieron. De 29 heridos. Sí, que también perdieron la vida. El costo para la cantidad de armas que se utilizaron, el tiempo que duró el operativo, el costo es doloroso, pero pudo haber sido mucho mayor en otras circunstancias. Entonces sí creo que esto no se programa, esto sucede así después de mucho tiempo de estar siguiendo, vigilando al objetivo, ¿no? Como se le dice, al sujeto a capturar. Y vaya que opusieron resistencia, Armando, una resistencia feroz también con armas de muy fuerte y muy grande calibre. Y a lo que voy es a lo siguiente. Cuando se habla de la extradición es porque el gobierno de Estados Unidos desde 2019 ha solicitado la captura de Ovidio con fines de extradición, pero ahora que lo capturan, lo primero que contesta López Obrador y Marcelo Ebrard es: se va a respetar el Estado de Derecho. Y es muy importante mencionar esto porque ya también se está comentando por parte, de manera muy fácil e irresponsable, de que se le dio un amparo, que se está protegiendo a Ovidio en contra de la extradición, cuando lo que se está siguiendo es los tiempos legales que marcan los acuerdos, las leyes respecto a los procesos de extradición. Y esto significa que el gobierno, el Estado el área de seguridad y judicial de Estados Unidos tendrá hasta el 5 de marzo para presentar todos los elementos, alegatos y pruebas que demuestren las acusaciones que tienen contra Ovidio Guzmán. Y el gobierno mexicano, en cumplimiento de su obligación también ante un ciudadano mexicano como Ovidio, pues va a estudiar esta situación y será un juez quien determine si procede o no su extradición. Pero también están diciendo que si no es extraditado, a más tardar en marzo lo liberan. Y no es cierto, porque pues Ovidio tiene ya acusaciones de los que se desprenden de los hechos mismos de su captura, que es encontrarlo infraganti con armas de alto poder exclusivas del ejército y todo lo que resulte de la violencia desatada que costó pues vidas. Ya lo mencionábamos, 10 militares, incluso los 17 miembros del crimen organizado, y la destrucción de todo lo que se hizo, ¿no? Entonces creo que el proceso puede ir para largo. Aquí la pregunta que cabe es: si es extraditado, Ovidio va a formar parte también de un proceso en el que salgan mayores complicaciones, involucramientos de parte de de Calderón y sus principales funcionarios. Puede ser esa la moneda que traiga en la mano Ovidio para negociar su libertad, porque si Ovidio va a juicio, si es extraditado, va a estar en la misma situación en que está ahorita Genaro García Luna. ¿Cuál es la situación de Genaro García Luna, cuyo juicio empezará hoy? Si Genaro se declara inocente, inicia un juicio parecido al que se le aplicó a Joaquín El Chapo Guzmán, un juicio en el que puede tener de 30 años, de 20 años de prisión hasta cadena perpetua. Y
si no se declara culpable, si sigue insistiendo en que es inocente, puede llevarse a ese juicio. Si se declara culpable y negocia, cosa que puede hacer también Ovidio en caso de que sea extraditado, tendrán que entregar forzosamente, Armando, en línea ascendente a jefes superiores a ellos que estuvieron involucrados en los actos que se les imputan en Estados Unidos de narcotráfico, de sobornos y de corrupción, de crímenes. Y si esto sucede de esta manera, entonces entiendo yo la prisa de Calderón por salirse rápido de México y buscar no sé debajo de qué piedra esconderse, porque ¿a quién más puede acusar García Luna, por ejemplo? Mandos y militares pueden también estar implicados. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces empieza un proceso muy interesante, Armando, en el que una parte de este proceso queda aquí en México, con el caso de Ovidio. Ya también, pues en el caso de García Luna hay acusaciones, pero el juicio fundamental tendrá que llevarse, como ya lo iniciaron allá, con García Luna allá, en Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? Sí, concuerdo con tu análisis. Me parece que, bueno, para empezar, los amparos no se otorgan como concesión. Los amparos son a solicitud de parte. Y Ovidio tiene todo el derecho de solicitar un amparo en contra de la extradición, ¿verdad? Pero si existió o llega a existir, no es porque el gobierno se lo dé, menos López Obrador. Será el Poder Judicial quien le otorgue tal vez el amparo y será a petición del propio Ovidio y presentando la justificación correspondiente para que se le otorgue. Eso es por un lado. Pero yo pienso que este tema va a terminar, creo, en la extradición de Ovidio a los Estados Unidos, tarde que temprano, ¿verdad? Una vez que se cumplan todos los procedimientos, porque existe esa petición, esa demanda, orden de aprehensión, ya hay hasta una orden de aprehensión con motivo de extradición, que fue que se hizo efectiva. La cuestión está en que no solamente se le aprende por eso, porque Estados Unidos lo está pidiendo, se le aprende por delitos que ha cometido también en el país. Y entonces, en primera instancia, tiene que ser México quien determine su situación y en un momento determinado proceda a la extradición, ¿verdad? Ese sería, digamos, que el camino. Qué bueno que hubiera estado aquí sí, Daniel para que nos hubiera ilustrado sobre el tema, pero como yo entiendo las cosas, así son, ¿verdad? Y el hecho de que pueda ser extraditado y que en un momento dado se declare culpable y negocie con esto, va a abrir la caja de Pandora. Si con García Luna ya está las condiciones, esto viene a rematar, ¿no? Porque es digamos que el complemento. Y no nos olvidemos de que el Chapo Guzmán ya está allá también, ¿no? Entonces se va abriendo toda la posibilidad de que este juicio vaya definitivamente a tocar las más altas esferas de lo que fue el gobierno mexicano, que estuvo, como ya se ha señalado, y está por comprobarse en todo caso, que estuvo muy involucrado, bueno, pues García Luna es el ejemplo más claro, muy involucrado en las operaciones de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y de armas hacia México, y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Entonces, yo sí coincido con tu análisis, ¿no? Yo pienso que sea que se quede, que no creo que va a ser el caso, o que se vaya extraditado, que yo pienso que es lo que va a terminar sucediendo, esto favorece a que se esclarezcan precisamente todas estas situaciones que ya se manejan pues públicamente de esa colusión del Estado mexicano en gobiernos anteriores con el crimen organizado y que se pueda proceder en contra
de los responsables al más alto nivel. Para concluir, me gustaría nada más mencionar una información de hace apenas una hora. Hay una segunda suspensión provisional. Hace una hora el juez Juan Mateo Brieva de Castro, juez sexto de Distrito de Amparo en materia penal, determinó que la suspensión provisional que le acaba de otorgar estamos hablando de Ovidio. Sí, de Ovidio. De Ovidio. Perdón, del caso de Ovidio, es precisamente para que no se ejecute la orden de extradición que pues el gobierno de Estados Unidos tiene ya un buen rato que lo solicitó y que la Interpol México pues fue la que empezó a tramitar esto ante el gobierno federal mexicano. ¿Y será hasta marzo? Esto es para que Ovidio quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo y sea entregado al gobierno de Estados Unidos, pero primero tiene que seguir el trámite convencional, que ya lo dijo Ebrard, de cómo esto pues, todavía se va a llevar algunas 4 semanas, ¿sí? Hasta el 5 de marzo tiene el gobierno de Estados Unidos para presentar todas las argumentos, pruebas, elementos para que un juez mexicano determine la extradición. Pero como Ovidio es mexicano, pues Ovidio definitivamente pues tiene todos sus derechos constitucionales y legales bajo resguardo, ¿no? Y concluir con esto, ¿no? Yo sí quiero subrayar, amigos y amigas de Cuatro Vientos, no porque se haya detenido a Ovidio, quiere y significa que con eso se acaba el narcotráfico en México y en el mundo. Porque esto, a final de cuentas, hay que recordar que finalmente quien realmente es identificado por diversas organizaciones internacionales que combaten el narcotráfico en el mundo, porque pues el cártel de Sinaloa es ya una organización transnacional, más de 55 naciones bajo operación de este cártel asociado con otras grandes compañías del crimen a nivel mundial. Pues el que es identificado como el verdadero jefe del grupo de los Chapitos, porque hay 3 organizaciones ahí divididas en este consorcio, pues del crimen, es Iván Archibald. Sí. De hecho, quien logró en un momento determinado evitar por primera ocasión el hermano de Ovidio. El que logró evitar que Ovidio fuera detenido, que ya lo tenían de preso, nada más que bueno, para evitar una masacre ahí, el presidente dijo, no, saben que libérenlo, pues fue precisamente Iván Archibaldo, ¿sí? El que tiene toda la capacidad de operar a los grupos de sicarios del grupo de los hijos de el Chapo Guzmán. Y de sitiar la colonia o la zona residencial donde estaban las familias de los militares. Y bueno, en esta segunda ocasión fue Iván, por lo que se está comentando en medios de comunicación, que le dan seguimiento a este tipo de notas, como Río 12, fundamentalmente, y otras organizaciones de Sinaloa. Fue el que activó de nueva cuenta las células. Nada más que pues ahora ya hubo un mejor operativo, muchísimo mejor operativo, y las cosas no pasó a mayores. Bueno, desafortunadamente hay estas bajas de las que estabas hablando por ambos bandos, afortunadamente ningún civil. Y a final de cuentas, hay 2 personajes que siguen ahí, específicamente en el cártel de Sinaloa. Ya el otro día lo comenté, Ismael Zambada, el famoso Mayo, que se supone que es realmente el jefe de esos jefes ahí en el cártel de Sinaloa, y un personaje del que todavía no sabemos si realmente se murió o no en el accidente que dijeron que se murió ahí en Culiacán, que fue en la Ciudad de México, pues que es el famoso Azul. El famoso Azul que Juan José Esparragosa, que se inició en la década de los 70 con Miguel Ángel Félix Gallardo, con el cártel de Guadalajara, que es el origen de todo esto, con Don Neto, Caro Quintero, y del cual pues no hay una confirmación oficial hasta el momento de que realmente está muerto. Y sin embargo, pues tiene también una estructura como la tuvo y la tiene Caro Quintero, que pueden también estar manejando de alguna forma un grupo también importante que opera y trabaja con el cártel de Sinaloa, y específicamente con 2 grupos muy importantes. Primero, con el Chapo Guzmán y sus hijos, ¿sí? Porque él empezó trabajando con el Chapo y posteriormente, bueno, se fue con
con el Señor de los Cielos, allá a crear también el cártel, a darle una nueva rehabilitación al famoso cártel de Juárez. Y del 2014, que es cuando supuestamente muere, bueno, se supone que también ya había regresado de nueva cuenta al cártel de Sinaloa, realizando operaciones de muy bajo, no nivel, sino de baja presencia en los medios de comunicación mediática, pues, y que sigue por ahí todavía también. Sí, es interesante lo del Mayo Zambada porque nunca ha pisado la cárcel. Y es un hombre que está visible realmente porque no solamente tiene el control fundamental del cártel de Sinaloa, sino que además tiene ya una cantidad muy grande de empresas que ha logrado abrir ya legales, ya con lavado de dinero. Y como todo buen ranchero sinaloense, principalmente en el área agropecuaria, ahí es donde están muchas de sus empresas. Pero bueno, gente que sabe, como estudiosos del tema, como Edgardo Buscaglia, dicen que el cártel de Sinaloa es la organización criminal más grande que se haya construido en la historia de la humanidad, que no ha habido otra de ese tamaño, de esas dimensiones, por la cantidad de países. Hay quienes hablan de que son 52 naciones en la que está la presencia del cártel, que funciona como franquicia también. Sí. Cada grupo se organiza y no tienen que tener el control y la mano encima del Mayo, sino que compran como una especie de franquicia y que pueden llegar a ser hasta 70 naciones las que están en esta red del crimen organizado más grande de la historia de toda la humanidad. Pero volviendo al juicio contra el Chapo Guzmán, que es muy interesante también, Armando, amigos, como todos los capos que han sido capturados terminan negociando, terminan entregando información a cambio de beneficios de ley, menos que les disminuyan las penas o incluso que los dejen libres. Pueden hacerse aún el más peligroso, como es el caso del Chapo. Si el Chapo daba información, podía estar máximo 7 años en prisión. Es el caso de Genaro García Luna. Si colabora con la justicia en Estados Unidos, su pena de cárcel puede ser solo de 7 años. Bueno, pero si no colabora, cadena perpetua, como el Chapo Guzmán, puede llegar a ese extremo. Pero ahora lo que está en juego, y a mí me parece correcto como lo plantea el periodista Jesús Esquivel, que es el corresponsal de Proceso, es que es un equipo integrado por 5 fiscales del Departamento de Justicia, el que le está dando el apoyo, el respaldo para las acusaciones contra Genaro García Luna. Es un equipo mayor al que operó contra el Chapo Guzmán, pero que además todos ellos ya trabajaron en esos otros casos y va a ser el mismo juez el que lleve el caso también. Y entonces esto te viene a hablar de algo que están proponiéndose, según lo dice este periodista, lo que pretenden demostrar estos 5 fiscales ante el juez Brian Cogan es demostrar que los tentáculos del cártel de Sinaloa no quedan con García Luna, no fueron hasta ahí donde llegaron, sino que rebasan a García Luna y con esto lo que pretenden es atrapar, además de millones de dólares, ¿verdad? Que siempre tiene este interés de Estados Unidos de recuperar el dinero, atrapar a la cúpula más alta del poder en los gobiernos de Vicente Fox y de Calderón. Ese es el planteamiento que hace el periodista que vive en Estados Unidos y que le da seguimiento a este caso, ¿no? Y es lo que nosotros también aquí hemos estado comentando. Lo lograrán, quién sabe, pero si llega o no la justicia hasta esos niveles, lo que sí sabemos es así como ya un juicio popular, Armando, es que García Luna no se mandaba solo, no podía haber actuado sin que se dieran cuenta los ojitos, por muy borrachos que estuvieran, de Felipe Calderón,
ni los ojitos de Fox, por muy tonto que haya sido, mucho menos los de Peña Nieto, porque el caso es que García Luna estuvo operando, dicen, desde el inicio del gobierno, incluso antes, ya estaba incrustado en el gobierno con Cedillo, se lo heredan a Fox, y desde ahí estuvo operando hasta, dicen, dentro de prisión, en Estados Unidos. A las acusaciones que ya tenía, le agregan otra, que estando dentro de una prisión de altísima seguridad, lograron interceptar comunicación de él, donde estaba ordenando, pues no utilizó la palabra matar, pero sí acallar o eliminar a testigos que van contra él, y que además eran 11 y así agregaron otros tantos más, son como 25 testigos que tiene la Fiscalía contra Genaro García Luna. Pues yo hasta aquí dejo la información y te pido tu comentario también, si quieres, para cerrar. Sí, pues ya son las 11:15 sí. Y tengo ahí algunas cosas que hacer. Sí, mira, en efecto, el juicio de todas estas personas, algunos que ya se hizo, el caso del Chapo Guzmán, que va a iniciar de García Luna, y el que se le vaya a aplicar a Ovidio, nos vienen a confirmar estas denuncias que diversos periodistas y políticos han señalado, en el sentido de que durante este periodo de Calderón, particularmente Peña Nieto también, el Estado mexicano estableció nexos o fortaleció nexos, porque vienen de muy atrás, con el crimen organizado, y que seguramente estamos ante la posibilidad de conocer toda esa verdad, y que esto sin duda alguna va a traer como consecuencia un cambio en la situación. Yo espero que efectivamente esto pueda abrir la puerta hacia una vía de solución que hasta ahora se ve muy complicada al problema de la inseguridad en el país. Si hemos llegado a estos niveles ha sido precisamente porque el Estado mexicano, que es el encargado de garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues se colocó del otro lado, y el nivel de inseguridad ha llegado a los extremos en que estamos. Entonces, pues ojalá, ¿verdad? Estos juicios, estas acciones que se han venido llevando a cabo, desemboquen en esta posibilidad. Y no quisiera yo terminar sin señalar también que no obstante los golpes que se le han dado al crimen organizado, sobre todo en los últimos años, en donde ha habido muchos decomisos, no solamente de drogas, sino de armas, que se ha controlado las aduanas para impedir el tráfico tanto de estupefacientes como de armas, la congelación de cuentas de los narcotraficantes, que se cuenta ya por cientos o miles de millones de dólares, no han hecho una gran merma, lo que nos da cuenta del poder que tiene el narcotráfico. Cuando se menciona que el cártel de Sinaloa es la organización criminal más grande que se haya construido en la historia de la humanidad, pareciera una afirmación fuera temeraria, sí, o sí, muy exagerada, pero la verdad es que la realidad nos dice que el poder de estas organizaciones es inconmensurable. Fueron capaces en este operativo de poner incluso 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, sí, tuvieron que hacer aterrizaje forzoso, ¿no? Sí, sí.
O sea, la potencia de fuego que tienen estas organizaciones, el poder corruptor que tienen estas organizaciones. Sí. O sea, es algo que... Y el otro dato, perdón Armando, el otro dato es que se convierte en una transnacional de ese tamaño en el sexenio que estaba combatiendo al crimen organizado con la guerra en las calles, el de Calderón. Así es. Sí. Entre Calderón y Enrique Peña Nieto. Sí. Pero vamos a verlo así, mi estimado Armando, Olga. Al final de cuentas, el narcotráfico a estos niveles transnacionales y multinacionales, pues al final de cuentas es una muestra más del éxito del sistema neoliberal que impera actualmente en el mundo, porque al final de cuentas estos grupos surgen precisamente para que también el aspecto sucio del neoliberalismo en sus ganancias y en su forma de operar, y en su forma de irse metiendo en la vida cultural de los pueblos y de naciones completas, es finalmente el sustento de muchas de la forma en cómo opera el neoliberalismo. Ya lo comentaba yo en días pasados y comentaba también esto de que incluso ahora que se han estado haciendo decomisos y que se ha estado hablando tanto del tema de Ovidio y de su hermano, bueno, pues hay economistas que han considerado que finalmente los hijos del Chapo Guzmán pues son verdaderamente unos grandes empresarios exitosos y se convirtieron en una especie así como de hipercapitalistas, así los llaman, bueno, así los han llamado. Pues Armando, muchísimas gracias como siempre, nos extendimos más de lo que nos hubiera gustado hacerlo, pero eran muchos los temas y te agradecemos muchísimo. Gracias, Armando. Tu disposición a participar. Nos vemos dentro de una semana en un programa más de Los Innombrables. A ver si ya nos acompaña Daniel. Espero que sí, porque nos hace falta también la opinión del jurista, ¿no? Muy bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Armando. Que tengan muy bonita semana, Armando. Y a nuestros amigos de Cuatro Vientos, gracias por haber seguido este programa. Compártalo con sus contactos y nos vemos mañana temprano. Muy temprano. Qué bien nos vemos bañados, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es cierto. Buenas noches. Hasta luego, amigos. Pásela bien. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.